Rotundamente el hecho de que la policía está para cuidarte. Eso se enseñaba. No sé si algún docente tiene ganas de seguir enseñándolo, pero yo misma le digo a mi hija, bueno, si ves un policía ahí, bueno, cruzate de vereda o anda para otra esquina, porque la verdad que, o nosotros crecimos con eso, ¿no? Los que tenemos alrededor de 40 y pico y un poquito más también. El policía era la persona que te brindaba seguridad, la persona a la que vos acudías si te pasaba algo. Hoy en día, viendo esto y percibiendo esto que vos estás diciendo, Caro, desamparo total. Entonces, bueno, es esa sensación seguramente que tuviste. Sí, sí, sí. Creo que también esto de la exacerbación de las fuerzas de seguridad, ¿no? En las marchas también está mandando un mensaje social, porque así como genera temor, también genera como sacarnos el velo de decir, bueno, la policía está para cuidarte, porque yo ya, por lo menos gente que conozco que antes tenía esa imagen, hoy dice, bueno, ya no es tan así, o sea, ha cambiado la visión social y creo que va a ir, por lo menos en los tiempos que vienen, si se vuelve cada vez, no vemos que la cosa mejora, sino que la cosa está empeorando, que cada vez surgen noticias que ponen en crisis al gobierno, que cada vez hay más desocupados, que cada vez la situación socioeconómica se está temblando, o sea, y que van surgiendo nuevos contextos, ¿no? Que tenemos que ir prestando atención, va sacando esa imagen. Para mí ya se corrió el velo de que la policía está para cuidarte. Estamos en un estadio de que si bien vivimos en democracia, tenemos que estar cuidándonos. El consejo siempre, yo tengo un hijo que es adolescente, cuídate, no estés muy tarde, no vayas al Congreso por la tarde, no vayas por acá, no vayas por allá, y quizás también es un nivel de exageración al que llegamos, pero lo vivís todos los días y empezás a encarnar el mensaje de que la policía ya no está para cuidarte, porque nadie cree que la policía está para cuidarte. De hecho, está pasando que yo, como militante feminista en una época cuando las mujeres y las diversidades iban a denunciar a la policía violencia, no se las tomaban. Fue una lucha, fue un cambio de conciencia en el sistema de justicia y trabajar mucho, ¿no? Con Ley Micaela, que vuelvan a tomar las denuncias, que las tomen en serio, que recaben la información. Eso está volviendo de vuelta a caer en la nada, donde las víctimas hoy tampoco son escuchadas en ningún estrato. Y todo esto va haciendo perder ese velo de que la policía está para cuidarte, porque quizás en democracia hicimos mucho también para generar ese mensaje. Es un mensaje que lo hemos hecho nosotros construyendo una sociedad post, post dictadura, ¿no? Reivindicando el rol de la policía y creo que hoy, lamentablemente, estamos volviendo para atrás. Hay un retroceso enorme en cuanto a este mensaje de que las fuerzas de seguridad están para cuidarte. Fíjate que ha cambiado la estructura policial, porque de hecho, a pesar de que sus salarios son bastante bajos, no se animaban a hacer paros, no se animaban a hacer huelgas, y bueno, hace poco hubo una huelga grande en Rosario, y bueno, quizás todo esto vaya generando diferentes movimientos, ¿no? Y creo que parte de esto, de lo que vos decís, tenemos gran responsabilidad de que no hemos controlado a fuerzas de seguridad y las hemos puesto en un pedestal que no les corresponde. Son fuerzas de seguridad que están para cuidarnos, pero hemos generado una imagen del superhéroe de policía. Creo que no es esa. Creo que es como cualquier persona que trabaja en un sistema, que brinda un servicio, que se le paga por ese servicio y nada más. Claro, ahí donde perdón. Pero ante estas situaciones quedan expuestos, ¿no? Es como que, si bien es verdad lo que decís, Caro, y creo que muchos de nosotros compartimos en que son también asalariados como nosotros, pero al estar como del otro lado, por decirlo, de la valla, es como que ellos también se prestan un poco a esto, ¿no? Y el rol de ellos, esto de la famosa, que siguen las órdenes, ¿no? Como que se dice cuando ellos tienen esto de que siguen las órdenes, obediencia de vida, ahí está. Bueno, esa frase la han utilizado los militares durante la dictadura y en los juicios y todo lo demás que sabemos. Esta obediencia de vida hace que ellos también pierdan un poco esta mirada de proteger al ciudadano, porque ellos también se sienten agredidos, seguramente
pero están del lado equivocado, ¿no? Pero bueno, eso lo lleva porque les pagan un sueldo, porque cuando hacen todo este despliegue acá en Congreso los miércoles, dejan otros lugares, ¿no? Eso también una vez lo hablábamos acá y lo escuché en varios medios de comunicación. Vos estás dejando de proteger ciertos sectores cuando pones a todas las fuerzas a estar acá en el Congreso o en Plaza de Mayo, cuando ocurre algo en Plaza de Mayo. Entonces, es como que ellos también lamentablemente se están prestando a esto, ¿no? Y eso es como un ida y vuelta. Es una pena porque son trabajadores como nosotros también. Sí, y hay que ver también cuánto de presupuesto se destina cada miércoles por esos operativos donde movilizan 200 personas, porque no es que están movilizando como la marcha por ahí de las universidades, como fue siempre, que son las marchas donde más gente hay y donde menos policías hay. Con lo cual, vos ves tremendos operativos los miércoles, ¿para qué? Para que no den vuelta al Congreso viejos, o sea, que Claro, van no, con volvemos al bastones. mismo punto, O sea, volvemos al mismo punto. O sea, en el marco de violencia que se presenta para con los y las jubiladas es desmedido, es desproporcionado para el caso, ¿no? Caro, me quedan muchísimas preguntas. No sé si a Albert querés hacerle alguna. Yo tengo un montón. No, no, no. Quiero retomar lo que decía un poquito Lula y también preguntarte más en el plano de nosotros sabemos, por conocimiento, digamos, de que cuando hay un acto que se comete por un ilícito, uno va y denuncia, ¿no? Esto que hablamos, que alguien te roba, te rompen el auto, bla, te roban el estéreo, lo que sea que te roben, vos vas y haces una causa. También sabemos, no muchos, pero sí sabemos algunos, que existe esta denuncia cuando hay un abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad y que debiera de llevarse adelante un proceso judicial. En esa línea y en ese marco, preguntarte por el conjunto, no digo en lo personal, sino por el conjunto de socorristas, si han sido convocados, si han sido llamados o propuestos como parte de probatoria para los diferentes procesos que se hacen en el marco de, digo, ojalá cada ser humano, porque ya no importa si era jubilado o no, si tenía 20, 30, 40, ojalá que cada uno pudiera hacer esa denuncia porque es un abuso, ¿no? Un abuso total de la autoridad en el marco de esto, de la manifestación pacífica, si los han convocado, si sabes si existen esos procesos iniciados y demás. sí, bueno, nosotros trabajamos en la plaza los días miércoles, está ACVI, que es la Asociación Civil de Violencia Institucional, y está la Defensoría. Generalmente cuando terminamos los operativos nos preguntan a quiénes hemos atendido y qué tipo de asistencia tuvo, ¿no? Y después nosotros sí, nosotros tenemos como si fuese una guardia médica, tenemos un acta que la firma el médico que asiste, porque la diferencia por ahí de asistir en la calle es que nosotros en la posta de salud tenemos médicos que firman la atención y sí, en algún momento nos han convocado de fiscalías para que enviemos el acta y el tipo de atención que se hizo en ese momento, que se acompañen fotografías autorizadas siempre con los médicos, ¿no? Y en ese marco sí, pero han sido casos muy graves, generalmente baleados, que sí llegan a la justicia, porque no todos los casos, creo, yo no trabajo en el impulso de lo que es la violencia doméstica, perdón, de la violencia institucional. em, no sé si todos los casos se denuncian, la verdad es que no tengo conocimiento de eso, pero sí, de aquellos que se han denunciado y hemos nosotros intervenido, nos han pedido que se acompañe el acta, que si teníamos fotografías, entonces tenemos que acompañar el acta, qué tipo de lesiones recibió, qué tipo de curaciones se lo hizo, cómo se lo derivó, qué tipo de seguimiento, esto que es importante de que el médico al otro día llame para ver si se lo deriva y demás, se deja constancia de que se llamó a la persona y se acompañan generalmente fotografías, sobre todo si son heridas. Las heridas son bastante importantes, las que hemos atendido nosotros, por lo menos, bueno, el hincha que perdió el ojo, o sea, el otro que tuvo disminución visual, periodistas con heridas en el cuero cabelludo, eh, digamos, ese tipo de cosas sí. Nosotros hemos intervenido y desde este lado nos han convocado al profesional que firmó para que
que brinde ese tipo para hacer como una prueba inmediata, ¿no? Para la denuncia, que es lo más próximo que puedes llegar a tener. Y la otra pregunta que era la que te había hecho Lu, que tiene que ver un poco con cómo se vive con todo esto, ¿no? Llegamos a casa, nos pegamos un baño, prendemos la tele, ponemos una serie muy boba y decimos, no pasa nada, la vida sigue, mañana me levanto, ¿no? ¿Cómo hacemos con eso? No, bueno, no es tan así que no pasa nada, porque primero llego a mi casa después de la marcha, generalmente me voy a dar clases hasta las 21 horas. Sigo porque doy en una licenciatura en criminalística, con lo cual para mí esto es prueba de territorio. Y después de eso, bueno, lo primero que hago siempre es tener una muda de ropa en la mochila. Porque con el gas, la verdad es que ir a dar clases la primera vez me pasó que estaba muy gaseada y no había llevado muda. Dije, bueno, voy igual y estuve 2 horas con una alergia tremenda. Y Y desde los estudiantes se te iban. no, y les dije, disculpen mi olor, disculpen mi sensación, y los la dejé ir un rato antes y desde esa vez, increíble, ¿no? Que podamos tener estas cosas. Y empecé a llevar muda de ropa en la mochila, desde zapatilla, todo, me cambió todo. Y la segunda es que cuando llego a mi casa, lo primero que hago generalmente es darme un baño, comer y hago, bueno, mucha actividad física, entreno entre 7 a 8 horas a la semana, terapia, salud mental. También la otra que hacemos es que, bueno, entre los rescatistas nos hablamos, participamos, hacemos cosas. Tienen como una red entre Sí. ustedes de contención, que es tan importante también eso, ¿no? Sí, Generar. sí, nos juntamos, tenemos como ratos de ocio bastante seguidos, ¿no? Es importante porque una vez hicimos una actividad para capacitar a socorristas que por ahí se largaban a la plaza y no tenían la expertise de estar en el territorio, porque ¿qué pasó con esto? Al ver los jubilados todos los miércoles, mucha gente se tiró a salvar, a rescatar, armaban las mismas organizaciones políticas llevaban gente sin ninguna capacitación para tratar el gas, para sacar a una persona, hacer un traslado de una persona que está inconsciente. Entonces se nos ocurrió, viendo todos estos errores, hacer una capacitación con postas y llevarlo a la práctica. Y una de las cosas que se planteó ahí por gente que iba de diferentes lugares era el tema de la salud mental, de cómo queda todos los miércoles venir a cubrir y no tener espacios donde poder hablar de lo que te sucede, ¿no? Al socorrista, al rescatista, al que manda la defensoría, eh, encontrar espacios que permitan llevar adelante una reflexión de lo que está sucediendo. Y nos pasa que yo, por ejemplo, cuando llego los miércoles, lo primero que hago es ir a recorrer para ver qué unidades de rescate están y hacer un vínculo de teléfono. Entonces avisarle que ya estamos, porque a veces, increíble, la represión puede estar a las 5 de la tarde o puede ser a las 2:30. Entonces es como que no tenemos un horario, ¿no? Pero lo primero que hago es recorrer y ver cómo están y ver si están todos bien, porque también nos tenemos que cuidar unos a otros. Y después que terminamos, che, está todo bien, por lo menos de los que tenemos mayor confianza y ver cuántas personas atendieron, si necesitan algo, si quieren que hagamos un seguimiento. Y bueno, en lo personal, trato de cuidarme yo, ¿no? Corro mucho hace muchos años, participo de muchas carreras, entonces tengo muy cuidada mi salud, mi alimentación, que es como base. Después el tema de la salud mental, que cada uno tendrá su espacio o no, no sé. Yo particularmente tengo el mío y nada, disfrutar de los amigos, o sea, porque por ahí vos decís es un miércoles, pero a veces el miércoles es un montón. Es un miércoles que parece Claro, son un año entero. claro, por ahí estás Son 3 muy duros, horas, son muy duros. claro, y me pasa que por ahí llego el viernes y estoy pero fusilada. Pero bueno, es parte de esto, ¿no? De que nosotros tenemos los socorristas, además somos de cuerito duro, porque le ponemos el cuerpo a todo. O sea, si hay No, claramente, si le ponen el cuerpo, eso o sea, seguro. si hay una inundación, estamos ahí. Si tenemos que hacer una cobertura, por ejemplo, como en Luján, que tuvimos gente con problemas de deshidratación y después vino la lluvia, el viento, el tornado, no sé qué cosa, y teníamos hipotérmicos y atendíamos con el agua.
como que tenemos mucha resistencia, pero bueno, a veces hay que tomarnos un espacio. Yo trato siempre de tener cuidados mis sábados, pongo mi corazoncito en la villa, que parece nada, pero como decíamos hoy, apoyo escolar no es solamente apoyo escolar, son un montón de cosas más, pero trato, es como mi lugar, mi refugio, donde, bueno, me olvido de muchas cosas, estoy ahí y los domingos son sagrados de hijo, de deporte, de amigos. De disfrute, Sí, 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 porque sí, la vida tiene que tener sí, ese momento de disfrute. claro. Parece que no, parece que cuando uno ve la escena de los miércoles, termina como entrando en una lógica, ¿no? De pensamiento de constante conflicto, esto que hablábamos hace un rato, la violencia como método, ni siquiera de solución de conflicto, como si fuera que la violencia ya es un método de comunicarnos. Y eso creo que tenemos que trabajar muy duro desde todos los espacios para que no suceda, para que no permee, para que no se quede, para que se entienda que esto también se va a acabar y esto también va a pasar. Y ojalá podamos tener un gobierno y una sociedad en donde la violencia ya no sea sino una excepción y no la regla como está sucediendo en este último tiempo, ¿no? Sí, y bueno, en relación a eso, yo creo que tenemos muchísima esperanza. El socorrismo, la verdad que es todo voluntariado. Todos los que estamos en los miércoles es una Yo tarea. te iba a preguntar eso, Caro, ¿cómo es, si uno quiere ser socorrista, cómo es? Puedes Bueno, darnos así algunas cuestiones cortitas, ¿no? Para no sí. extenderlo demasiado. Bueno, yo le contaba a ellos que yo inicié como voluntaria de logística de cascos blancos, como especialista en derechos humanos y género, y después la pandemia nos llevó a a aprender con H, ¿no? Otras herramientas que brinden un servicio social, y creo que la pandemia fue un antes y un después para todos. eh, y el socorrismo, como te decía, es una actividad totalmente voluntaria. O sea, todas las personas que ustedes ven en la plaza somos voluntarios y voluntarias que dejamos un tiempo, que venimos y lo dejamos. Y posta que le preguntas a cualquiera, ¿vas a ir el miércoles a la plaza? Y te van a decir, claro que sí, no falto ni ahí. Porque creo que una de las cosas que nos destaca es que tenemos muchísima empatía por el otro, porque si no, no te mueve nada de la cama. O sea, es como podés quedarte en tu casa, podés tirarte al sillón, podés hacer un montón de cosas, podés ver la inundación desde tu casa, el viento de tu casa y sin embargo estás mirando el teléfono para ver si te llaman para ir a trabajar en el territorio, ¿no? Nos pasa muchísimo eso y vos decís, no, vos estás loca de la cabeza, es lo que me dice todo el mundo, vos estás loca, no parás, y quizás porque buscamos un mundo esto, ¿no? Con mayor amorosidad, con mayor humanidad, con mayor solidaridad, y es lo que mueve el mundo del socorrismo. Salvo que quieras salir en la foto, que no te va a pasar nunca, después sos una persona que está ahí, que está asistiendo y que la persona se fue y muchas veces te dice gracias y la mayoría de las veces no te dicen gracias. Pero el gracias nos lo damos nosotros mismos, cuando terminamos decimos, che, gracias, qué tremendo operativo que hicimos. Entre nosotros nos vamos acompañando y quizás no estamos esperando ese gracias de la persona, nos hacemos por una cuestión de esto, de que hay mucha amorosidad por el otro, mucha empatía y creemos que la sociedad no está perdida todavía, que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo para dar. Hay mucha gente que quiere empezar de alguna manera y a tu pregunta, ¿cómo se empieza? Y bueno, lo primero que se empieza es teniendo herramientas de salud mental. Hay que tener mucho control mental para ser socorrista, porque te viene una persona que por ahí está con todas las angustias, como está pasando ahora, que la persona no solamente la estás asistiendo tomándole signos vitales, sino que también la estás asistiendo desde lo emocional. Entonces no te puedes poner a largar a llorar con la persona que te está llorando porque te da pena. Quizás empezar a trabajar el tema emocional. Bueno, es por acá, quiero esto, tengo las herramientas, ¿qué tengo para dar? Todo el mundo tiene para dar algo, pero por ahí no desde la asistencia, pero sumarse a alguna organización desde la logística y empezar a armar los gazebos, empezar a armar los equipos, porque hay mucho trabajo detrás de la persona que vos ves. O sea, detrás de mí, por ejemplo, cuando salgo a un operativo, hay gente que preparó los equipos, hay gente que puso las gasas, que puso las vendas, que las ordenó, que nos ordenó los guantes, que tenemos los tapabocas. O sea, hay mucha gente y por ahí quizás no sabe tomar signos vitales, quizás pinta cuadros, ¿sí?
pero que todo es útil. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué tengo para dar, y si no tengo nada para dar, tengo las ganas de hacerlo, bueno, es por ahí. Después vos vas a ir dibujando el lugar y vas a ir aprendiendo, ¿no? Porque salir a la calle de un día para el otro sin tomar signos vitales, que es lo mínimo, ¿no? Y después el socorrismo te lleva a tener otras técnicas, a tener rescate acuático, estructuras colapsadas, estar preparado para la emergencia de, qué sé yo, este fin de semana hubo lluvias intensas. Hay muchísimo para dar, hay muchísimo para hacer, pero bueno, creo que se empieza desde tengo ganas de hacerlo, tengo algo para dar, bueno, es por ahí. Y empezar a sumarse, ¿no? Creo que hay mucho movimiento, particularmente yo creo mucho en los territorios vulnerables. El otro día, si me dejan dar este espacio, tuvimos una charla respecto con los hogares de Cristo eh, y hablábamos del estrés C, ¿no? ¿Qué nos queda para las juventudes y las niñeces? Y decíamos que ahora, en este momento, estamos viendo las 3C, que son calle, cárcel o cementerio, ¿no? En los barrios, en los territorios vulnerables, con el narcoestado, con toda la situación de la crisis económica que hay, y lo vemos en crecimiento. Bueno, volvamos al club, volvamos a la iglesia, volvamos al colegio, planteemos temas. O sea, yo cuando llevo por ahí los trabajos que hago de rescatismo a la iglesia para hacer una actividad del Día de las Infancias o para el Día de la Primavera, para que los chicos aprendan a tomar signos vitales, para pequeñas cosas y mostrarles que hay un mundo por fuera que los espera y que los está recibiendo y que no van a ser juzgados. Creo que eso es parte también de empezar a trabajar en los territorios vulnerables. Es como, viste que los curas villeros o los te dicen, bueno, hacé, bueno, hacé. Entonces, empezar a tener estas herramientas, fortalecer los clubes, que la gente se sume, Volver ¿no? a fortalecer la red comunitaria, Claro, ¿no? La red comunitaria que desde el espacio para hacer arte, para hacer murga, para hacer un taller o simplemente para juntarse a pasar la tarde, que muchas veces dice uno, bueno, ¿y qué hacemos? Mira, tenés tiempo, podés abrir tal espacio, podés acercarte a tal lugar, podés poner 2 horas, 3 horas a disposición, podés convocar al barrio para que venga esto, ¿no? Es terrible lo de las 13, es terrible, pero es algo que tenemos que pensarlo para poder desarmarlo. sí, 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 justamente, transformar estas 3 Cs que son calle, cementerio, ¿no? Y cárcel, ponerlas a disposición de que sean clubes, que sean colegios y que sean capillas en algunos lugares. Mirá qué linda, ¿eh? Entender que hay que cambiar la lógica de pensamiento social para mejorar, y creo que se puede dar. Necesitamos cada vez más actores sociales comprometidos, y yo creo que una persona dice, bueno, yo no tengo tiempo, a veces no necesitas una semana, necesitas 2 horas de esa semana y dejarla en compromiso. Y sí, estamos todos cansados, estamos todos agobiados, no todos llegamos a fin de mes, tenemos un montón de cosas, pero también tenemos un montón de amor para dar y hay que ponerlo a disposición del otro, Como lo ¿no? han hecho ustedes y lo hacen cada miércoles. Muchísimas gracias, Caro. Gracias. Le damos un fuerte aplauso. Gracias. Bravo. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, volvimos al aire después de la pausita que acabamos de hacer. Ya se fue nuestra invitada del día de hoy, Caro, socorrista. Bueno, muchísimas cosas interesantes nos dejó esta parte del programa. Em, bueno, ahora vamos a hacer vamos a cambiar un poquito el clima y vamos a hablar de las actividades que tenemos acá en el CPC, acá con la compañera Sole, que vino a contarnos un Gracias. poquito qué actividades tuvimos, qué actividades tenemos por delante, Sole. A ver, Nada, vamos a contar un poco lo que venimos haciendo. Vamos a contar un poquito lo que sí, venimos haciendo ya en el CPC y bien, en el territorio, digamos. Así que vamos a arrancar con lo que hicimos esta semanita. perfecto. El teatro junto a Leonor Benedetto y su espectáculo Atentamente, que es una Fue el viernes obra, pasado. Ujú. sí, muy buena, la verdad. Sí, Eh, excelente. es una obra teatral escrita que protagoniza ella, eh, inspirada en cartas y textos y testimonios de héroes de todas las épocas, digamos, Bien. ¿no? Hombres y mujeres. Sí, Sí, bueno, nada, y esa es una. Después también estuvimos realizando un bingo musical perfecto. con compañeras de La Boca.
La verdad que estuvo muy bueno porque es O acá algo, también, ¿no, Sole? sí, Acá en el también. CPC. Y es Bien. algo que se está usando también en otros lugares, así que estemos pioneros en esto está buenísimo. Bárbaro. Se hace cada tanto. Después tenemos también lo que se viene. Vamos a decir Ajá, lo que se va a bien. venir. Tengo anotadito porque si no. Perfecto. ¿Qué actividades tenemos entonces por delante? Por delante tenemos la Peña Latinoamericana, que se Bien, hace una vez al mes. Este es el segundo sábado de este mes, se va a hacer, bien. así que ya tenemos acá nomás, en pie. Después tenemos, eh, bueno, lo que se está haciendo en el territorio. Sí. Tenemos la inauguración del CESAC. Oh, bien. ¿Qué es eso, Sole? A ver si nos puedes contar un CESAC es, poquito. la salita, digamos, como se decía antes, ahora es el Centro Comunitario de Atención Bien. Médica de Ok. primeros. Bueno, el CESAC estaba en un edificio mucho más chico y ahora se están por mudar o ya se mudaron y Sí, están por inaugurar su espacio nuevo, digamos, su edificio nuevo, que lo van a hacer este sábado sí. y queda en Balcarce 11, sí, 11.100. Bien. ¿Cómo? Donde era el ex Padelay. Ah, Sí, ok. No, muy yo bien. no sé, chicos, por eso pregunto. Bueno, sí, Ok. ahí queda en San Telmo esto y Bien. va a estar muy lindo porque se viene suspendiendo por la lluvia y demás. Después también tenemos otra jornada más, que es el Sí. Foro Feminista, que se hace en el Eh, Paisaje Rivarola, acá nomás cerquita, Pasaje Rivarola. sí, Bien, bien. donde va a estar nuestra compañera Agostina Aduín. Bien. Que es la candidata que tenemos en nuestra organización, Y en nuestro territorio. Muy bien. yo también. Bueno, este foro se va a hacer 2 días, el 10 y el 11 de octubre. Perfecto. Se va a hacer desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde. Ah, bien, bastantes actividades hay entonces Sí, ese sí, día. sí. ¿Tenés el cronograma, Sole, o no? De lo que se ¿Teníamos va a por ahí el hacer cronograma o no? Yo en- no recuerdo. Creo que sí, que teníamos el cronograma. Había varias actividades que iba a ser el foro feminista. Bueno, las chicas del Frente Feminista siempre tienen muchas actividades súper interesantes y va a llevar todo el día, así que seguramente van a haber muchas cosas para hacer. Invitación, por supuesto, a la comunidad, a los vecinos de acá, les vecines de la radio, ¿sí? Del CPC. Recuerden que estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Así que bueno, están todos invitados. ¿Todos invitados? ¿Algo más, Sole? Sí, me queda algo más acá pendiente, lo que tenemos de Abrigar Derecho, Bien, que es abrigar las derecho. jornadas de arte y salud mental que se van a hacer acá en el Perfecto. CPC Sí. y se hace justamente mañana, Ah, mañana viernes. sí, en el horario de la mañana, Ajá. así que bueno, también ahí a las 10 de la mañana. A las 10 de la Es- mañana, acá es en el la tercera, CPC. claro. Acá en el CPC a las 10 de la mañana, entonces, te saludaba tu hermano. Tenemos entonces la actividad de abrigar derecho. Sí, Bien, que es la perfecto. tercera jornada latinoamericana que se hace de arte y salud mental. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, eso en un principio, después Bien. no sé qué más. Y lo que tuvimos la semana pasada, bueno, el viernes pasado fue la obra de Leonor Benedetto, muy, muy interesante. Estuvimos acá, la mayoría de los compañeros que estamos hoy en la radio, y tuvimos la suerte, y nos animamos también, porque somos bastante cararrotas, acá con la compañera, y le hicimos una entrevista a Leonor Estuvo muy Benedetto. buena. La verdad que fue muy interesante porque ella es una actriz increíble, ¿no? De un calibre, la verdad, impresionante. Pero es súper abierta, amena. Cuando nos acercamos con Sole para preguntarle con la camarita, ella nos miraba como diciendo, ¿qué van a decir estas chicas? Pero bueno, muy abierta, le explicamos y queríamos hacerle unas preguntitas en relación a su historia en cuanto a esto que ella se involucra en cuestiones que tienen que ver con cuestiones sociales, ¿no? Y bueno, fue una entrevista bastante interesante. No sé si la podemos pasar, si la pasamos ahora, la Sí, entrevista. sí. Bueno, la tenemos ahí para que la puedan ver y bueno, esperamos Y bueno, que les guste. y acá yo me despido. Bueno, Sole, Después muchísimas gracias por sumarte. volveremos. Dale. Gracias. Muy, muy emocionante. Bueno, queríamos preguntarte primero una pregunta un poco así como muy cuando ponemos tu nombre. Por ejemplo, dice, si lo hiciste una vez, si y no lo harías. Me he metido en Google. Ay, no me digas, ¿en serio? No, nada.
Bueno, está bien. Aparece, por supuesto, tu ficha personal y aparecen tus obras más importantes, ese libro, por ejemplo, el que la primera que aparece. Bueno, en base a eso nosotros queríamos preguntarte en relación a tu trayectoria, que no solo fuiste actriz, también usaste tu voz en causas sociales y políticas. ¿Qué te impulsó a involucrarte en esos temas? Incluso cuando podían incomodar a algunos sectores. Pero es que yo no hago lo que hago para que no le moleste a nadie. A mí no me importa nada que le moleste a alguien. Ok. Sería una cosa bastante miserable. Sí, bueno, todo lo rojo lo voy a hacer porque el rojo no, el amarillo no, porque no me gusta. No nos daría el tiempo para que yo te cuente. Ok. Bueno, dije más o menos al principio lo que yo creo que debe ser el intercambio entre los estados. Sí, cuando escuché que es un ida y vuelta, que uno da y uno recibe. Sí, de eso se trató tu trayectoria, digamos. Siempre te manejaste así. Sí, perfecto. Sí. Bien. Bueno, la segunda pregunta es, mirando la Argentina de hoy, ¿sí? ¿Y qué valores o banderas crees que son importantes, imprescindibles, transmitir a las nuevas generaciones desde el arte y la palabra pública? Eh, Todas. No, jamás me atrevería yo a decir. Ahí hay una hormiga y está de más. Eh, Hay algo que ocurre la- entre el público y los artistas. Y eso se convierte en algo casi sagrado. Por eso es muy importante la voz de los artistas, ¿no? En ciertos momentos de la historia. Sí, no, pues por eso es tan importante que los artistas no hagan estupideces, aunque tengan, Mucho éxito También. o estén claro. sí, Perfecto. Que no hagan pues, bueno, está buena esa frase. Bueno, y la última, si ya te liberamos. ¿Vos viste de cerca cómo cambió la relación entre los artistas, las películas y los medios en las últimas décadas? Un cambio en relación, ¿no? A esto. ¿Crees que hoy hay más miedo a decir lo que uno piensa o más autocensura? En relación a tus colegas, a otros artistas. vos sabés que yo no puedo contestar eso. No, yo no entiendo el miedo del artista. No, No lo concebís, así una No. cosa que el miedo no es parte de tu arte. no lo es. Y pero no lo ves en otros artistas. Ah, sí, ¿No? puede ser, sí. Sí. Pero por eso te digo, o sea, hay que meterse porque hay una posibilidad y cuando no aprovechas esa posibilidad, ahí desaparece y eso es el arte como lo que se puede dar entre las personas desaparece. El miedo es probablemente el enemigo más. Más poderosa, ¿no? Para un artista, para una persona de a pie también, ¿no? Nos inoculan ese miedo. Bueno, Leonor,
Eran eso. Eran esas tres preguntitas, así que bueno, agradecerte muchísimo en nombre de todos mis compañeros y la verdad que me encantó. Nos encantó. Nos gusta, nos gusta. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes. Bueno, continuamos. Vamos a seguir con la columna de educación. Hasta recién veníamos con la entrevista a Carolina Ibarra, socorrista, compañera de todos los miércoles en la plaza. Luego estuvimos dándonos una vueltita por las actividades, ¿no, Sí, Lula? lo que se hizo esta semana pasada y lo que se va a hacer ahora este fin de semana y ya lo próximo que se viene. Lo próximo que se viene, un fin de semana con varias cosas. Sí, sí, Fin de sí. semana largo, pero con varias actividades, ¿no? Bueno, y ahora nos toca el turno de la columna de educación. Venimos trabajando, charlando, conversando sobre lo que fue en principio la educación. Luego hicimos un repaso histórico sobre las universidades. Y hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Lula? Bueno, Sonia y compas, hoy vamos, siempre la parte histórica está también en este bloque, porque es fundamental hacer siempre una especie de cortecito histórico para saber de dónde vienen las cosas que vienen. En este caso vamos a hablar de los congresos educativos, los congresos pedagógicos, educativos, que son muy importantes y que en nuestro país nosotros tenemos, por suerte, y hemos tenido congresos pedagógicos educativos hace muchos años atrás y tuvimos en la actualidad, tenemos en la actualidad uno que está así salido recién del horno, por decirlo. Muy cerquita. Muy cerquita y que nuestra organización participó activamente, así que también es un orgullo para nosotros poder decir eso. Qué lindo esto y qué lindo un poco como conversando con los programas, con las columnas anteriores. Digo, esto del congreso, ¿no? El reunirse, el encontrarse. Decíamos hace un ratito, em, rearmar ese tejido social, esa red comunitaria. Me parece que algo de eso se trata o hay en cuanto Claro, uno sí. piensa en un congreso pedagógico, en un congreso educativo, no un panel que te diga la línea que tenés Claro. que seguir, sino un poquito más, ¿no? Sí, ¿Querés sí. contarnos un poquito Sí, cómo viene la mano ahí? claro, de hecho en los orígenes la palabra congreso tiene que ver con esto, con la gente que se agrupa, que aporta su conocimiento, que aporta su experiencia. Y en relación a esto, la educación, nosotros tuvimos el primer Congreso Pedagógico Educativo allá por el año 1882, que fue un congreso que se realizó acá en la ciudad de Buenos Aires, de la mano de Manuel Pisurno y con el aval de Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, quien ya sabemos que fue el que llevó adelante la educación popular y que puso mucho énfasis en esto de que la educación fuera para todos y para todas, porque también incluía a las niñas en esta formación. Las resoluciones de este Congreso fueron de suma importancia, ya que fueron la antesala de la ley 1420. ¿Sí, compas? Les cuento. Ustedes conocen muy bien cuál fue la ley 1420, lo habíamos hablado en programas anteriores, pero fue la previa. Entonces, la importancia también de estos congresos, ¿no? De que haya una antesala de algo que después se termina de formar y Materializar. de materializar exactamente, y se lleva a cabo una legislación que avala toda esa experiencia que se realiza en los congresos. Así que la primera, 1882, ahí estuvo la figura de Sarmiento, de Manuel Pisurno. Después, 100 años después, o sea, nos tomamos 100 Nos años, tomamos 100 años. porque en Argentina las cosas tardan en llegar, pero llegan. Así que A veces llegan un poquito un poquito antes. antes, sí, sí, sí. Esperemos que así sea, también seguramente va a ser con las próximas elecciones. El segundo Congreso Educativo Pedagógico fue en 1982, del 82 al 84, 2 años llevó la organización, ¿Me repetís la fecha? sí, 1982. A ver, 1982. históricamente, Históricamente ¿qué estamos pasaba por ahí? A justamente ver, volviendo a la mejor dicho, iniciando terminando. El último iniciando año de Piñón estaba.
casi iniciando el proceso democrático, ¿no? Del 82 al 84 fue lo que se llamó la consolidación de un nuevo tipo de gobierno, un gobierno democrático que iniciaba ahí luego de la gran dictadura, ¿no? Que tuvimos y terrible, digo, ¿no? Sí, Gran en dimensión y en hechos. eh, pero era esa época. fue esa Entonces, época. Sí, sí, pensar, justamente me dice acá el compañero la época de la guerra de Malvinas, como sí. pensar en un contexto social complejo, si se quiere, ¿no? Claro, claro. De hecho, cuando uno va a los archivos y revisa, y está bueno que sepamos y que esto se pueda también visualizar, cuando uno revisa lo que pasó en ese congreso, bueno, fue súper importante porque la apertura la hace Raúl Alfonsín, ¿no? Mira, Nada más ni nada menos que el primer presidente de la vuelta de la democracia, ¿sí? Unas palabras increíbles, dice Alfonsín en el Teatro Cervantes, que se habilitó solamente para hacer la apertura y después las reuniones se hicieron en diferentes lugares. No fue solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, se hizo en varias provincias del país. Y bueno, cuestión que en este congreso apuntaba a eso, justamente lo que decís Sonia y Mateo también y acá el compa Alberto ayudaron un poco también el tema de la democratización. Este congreso justamente buscó que todo lo que tuviera que ver con las reformas educativas que luego se vieron en las aulas, tuviera que ver con volver a la democracia, con esta sensación de la ciudadanía. Y yo pensaba mientras armaba la columna, digo, qué importancia tuvo y qué importante es para, de nuevo, la generación de los de 40 y largos o 30 y largos, ¿no? Eh, por esta sensación que nosotros tenemos de ciudadanía, ¿no? Que por ahí no la vemos en nuestros hijos más chicos o en los pibes de 20 y pico, bueno, están atravesados por estas realidades, pero digo, esta cosa de ir a votar, de esta ceremonia de llevar el documento para ir a votar, esto que hablamos también hace un par de programas pasados, tuvo que ver la escuela en esto también. Tuvo que ver con esta nueva bajada de línea que tuvo a partir de este congreso pedagógico, porque en las escuelas se empezó a hablar de democracia y se empezó a hablar de la historia, se empezó a hablar de Malvinas, se empezó a hablar de la soberanía, que era una palabra que estaba guardada en un cajón, ¿no? La palabra soberanía, con todo lo que hicieron los militares, con todo lo que entregaron, con todo lo que nos quitaron. Bueno, este congreso fue el puntapié justamente para eso, para democratizar la escuela y volver a hablar de una historia argentina que nos uniera como ciudadanos. Si alguno seguramente tiene algún recuerdo de su escuela, va a recordar que hubieron cambios. Lo que pasa es que uno era muy chiquito, por ahí no lo percibió. Y también otra cosa muy importante que se dio gracias a este congreso fue visibilizar el nivel inicial, no como se lo conoce hoy en día, sino que en ese momento se hizo obligatorio el preescolar. ¿Sí? No sé si los que están acá hicieron el preescolar. ¿No hicieron preescolar? ni jardín, Salita de 5, fuiste una ninguno rebelde de entrada de vos. entrada, de la vida. Mateo, vos, pero antes. Bien. ¿Compa? No te acordás. Bueno, porque Un caballero no tiene yo memoria. tengo un recuerdo muy lindo de preescolar. Hablando con mi familia, que hablamos a veces de estas cuestiones, mis hermanos no habían hecho tampoco preescolar ni salita de 5. Yo hice preescolar en el 87, así que fíjense el impacto que tuvo todo esto del Congreso Educativo y la democratización. em, que en las salitas de preescolar lo que se usaba eran los rincones. No sé si les suena los espacios en los rincones. Sí, dice Cristina allá afuera. Ahora también, pero ahora tienen otro diseño, Cris. Ahora es como que hay otra mirada también. En esa época, yo recuerdo que estaban bien marcadas los sectores en el aula, en la salita, y uno tenía el sector del arte, el sector de la casa, donde estaba la cocina, y en ese sector de la cocina siempre había una caja con ropa que usaban las mamás. Entonces había vestidos, había zapatos. Y mi recuerdo era que Cuánto para cuestionar de aquella época, bueno, ¿no? pero también fíjense cómo nos atraviesa todo eso. Bueno, me acuerdo que yo cuando tocaba, ¿Cuánto hemos yo no avanzado? sé cuánto hemos retrocedido, pero bueno, me acuerdo que yo estaba desesperada por ir a ese sector para agarrar los zapatos. ¿Cuánto para analizarte, Lu? Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, por suerte a mi hija no le pasó eso, pero bueno, digo, estaban estos sectores y eso también tiene que ver, ahora yo estaba como uniendo las fichas, las piezas, tiene que ver con este,
con el tema de que, el colegio también representara esos espacios vitales de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, este fue el segundo congreso, súper importante. Y el último congreso a nivel nacional lo tuvimos hace muy poquito, como hablábamos con Sonia al principio de la columna, y fue organizado fue encarado por organizaciones políticas y sociales, nuestro espacio, El Hormiguero, de la mano de la compañera Maru Bieli, también tuvo mucha impronta en esto del Congreso, se celebró en Facultad de Ciencias Sociales, Cristina dio su discurso ahí con la compañera Maru, y también estuvo la directora del Isauro, que dijo unas cosas maravillosas. Ok. Eh, Susana Reyes. Susana Reyes, gracias, Cris. Y ahí Mateo también que nos soplaba. Eh, bueno, este último congreso tuvo sus repercusiones. Se llamó Imaginar y Transformar. Creo que ese título también dice un montón de cosas. Cuando uno habla de imaginar y transformar, una nueva escuela, ¿no? Una escuela con un montón de cosas buenas, pero con cosas que hay que imaginar y transformar, ¿no? Y bueno, tenemos un resumen de, bueno, el congreso se armó en base a 4 ejes súper importantes que nos atraviesan también en la sociedad y que atraviesan las escuelas. Los vamos leyendo, Sonia, ¿te parece? Sí, ¿Sí? me gustaría también reflexionar sobre esto. Planteabas el eje del Congreso de 1982, 1984. Sí. Decías la posibilidad de empezar a esbozar conceptos como soberanía, como ciudadanía y demás, porque estábamos como en el contexto social de esto, que decíamos, crear una democracia, porque hasta ese momento no existía una democracia como tal, con el respeto, no sé si acuerdan con eso. Digo, me Sí, parece que totalmente. el momento político argentino para hablar de democracia, podemos decir que recién de 1982, 83 en adelante, se empieza a generar un proceso democrático real y no ficticio como se tuvo durante toda la época anterior. Tal Uno cual. entiende y dice, bueno, sí, pero antes votaban, existía el voto universal, sí, pero también existieron un montón de otras Sí, el cuestiones fraude y electoral. de hecho la década infame fue también un componente histórico para entender el concepto político de democracia real a partir de Está bueno eso 1983. que decís, Sonia, porque hay mucha gente que defiende o que dice que democracia también existía antes del 76. Y la realidad que no, la palabra democracia, como la conocemos hoy en día y como la venimos sosteniendo, y que es tan importante sostenerla, es a partir de este periodo que estás diciendo vos, Sonia. Claro, que es parte también de esta idea de eh, que cuando te dicen, no, porque el peronismo gobierna hasta 70 años, 100 años de peronismo, no sé cuántos años tendrá Perón, porque dentro, No, dentro de poco Perón está nacido en 1800, claro, ¿viste? claro. Y vos Estuvo decís, me con parece, Rosas. se te está yendo un poquito la mano, Sí, sí. ¿viste? Bueno, Yo sé que el tiempo pasa, pero tampoco tanto. Y un poco, digo, ¿por qué traigo esta reflexión? ¿Por qué hago un punto ahí? Y para hablar del último congreso, particularmente por esto, porque en esta situación en la que estamos hablando de hace muy poquito un congreso, lo que sucede es que en este último congreso se pudieron trabajar cuestiones que tienen que ver con la problemática sí, de la educación. Y exactamente. me parece que saltar de 1982 a 2024 es un Es un montón de montón, años, es pero un aparte montón. de eso, Sí, sí, sí. digo, es un montón lo que pasó en el medio. E Claro. incluso en esta línea de poder decir, analizamos, mejor dicho, iniciamos el análisis, porque esta es la idea, iniciar el análisis, iniciar el debate de los 3 ejes que planteabas del Congreso, es un momento histórico que se dio a raíz del desarrollo, si se quiere, de la democracia Claro. o el desarrollo democrático en las aulas, que también tiene todo su mambo, por Sí, decirlo, por ¿no? supuesto, sí, las complicaciones que corresponden a un sistema educativo tan complejo como el argentino. Claro, y además que, como vos decís, es representativo de un momento social, es También. representativo de cada etapa social de la Argentina. Sí, Y sí, sí. incluso si uno lo mira en sus regiones o localidades, cada uno es incluso representativo de la localidad que Sí, existe con las problemáticas estructurales del sistema educativo local, ¿no? tal cual. Entonces, como me parece bueno
meterle ahí un poco más de análisis, si se quiere, para poder llevar a cabo esto, ¿no? Como, bueno, vamos a leer esto, pero vamos a seguir andando este Sí, camino, por ¿no? supuesto, porque aparte nos atraviesa y es algo que continúa en el tiempo. Es un congreso que se hizo el año pasado. En realidad se hizo este año, pero se viene craneando desde el año Ahí va. pasado, porque estos congresos no aparecen de un día para el otro. Tienen que ver con un seguimiento, una problemática, y en particular este congreso a lo que nos interpela tiene que ver con las nuevas tecnologías. Ahí Es va. algo que ¿Querés compartirnos algunas breves reflexiones sobre eso? primero voy a leer los 4 ejes, ¿sí? Que se tuvieron en cuenta para este último congreso educativo. El primero tiene que ver con, no habíamos hablado de esto, Sonia, pero es fundamental, la formación docente y la carrera docente en clave nacional. Fundamental esto, ¿no? Que hay como una cuestión con la preparación de los docentes en la actualidad, con el tema de la vocación, la llamada vocación, que ya sabemos que no es vocación porque somos profesionales de la educación y no tiene que haber un llamado para todo lo que después viene, ¿no? Y conlleva. ¿Te puedo poner un asterisco? Por ¿Podemos supuesto. charlar en la próxima esta A ver, similitud que te tiran dale. entre mamá Bueno, sí, y olvídate. profe? Sí, 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 tal Mamá cual. maestra, mamá maestra, Sí, mamá sí. profe, Y que más de una vez los chicos te dicen mamá o no, señor, y charlamos ese rol. excelente, excelente. Bien, el segundo eje, una nueva ética digital, ¿sí? Esto de la digitalidad, la verdad que nos atraviesa, por supuesto, en esta escuela de ahora. El punto número 3, el eje número 3, la escuela comunidad, nueva arquitectura institucional. Bueno, esto también nos interpela, qué pasa en la escuela con la comunidad docente, con la comunidad educativa, con los padres que también están dentro de esta comunidad educativa. Y la última, el último eje tiene que ver con ciencia y tecnología, educación y trabajo en clave de colaboración. Estos fueron los 4 ejes seleccionados en este último congreso pedagógico que se llama, porque se sigue trabajando, Imaginar y Transformar. ¿Sí? Espectacular. Ahora tenemos en Chaco, ¿no? Se viene el siguiente. Exactamente, sí. Próximamente, y bueno, vamos a tener toda la información porque nuestra organización, el hormiguero, está metiéndole ahí muchas pilas y vamos a traer, por supuesto, las conclusiones y lo vamos a hacer, y esto ahora va de una manera federal, ¿sí? Así que sí, vamos a ir trayendo más Si te información. parece, ¿Sí? vamos que el próximo jueves le damos un poquito más de análisis a qué salió de del que Perfecto. se hizo en la Facu de Sociales Sí, y sí, sí. vemos información para compartir de la de Chaco. Excelente. ¿Te Muy parece bien, bien? muy bien. Muchas Espectacular. gracias. Muchísimas gracias, Lu. Siempre ahí con el datazo de la educación y por dónde anda. Che, ¿les parece que ahora vamos a la columna de feminismo? Y tenemos ahí un separador. Por todas marchando allí en resistencia, por todas las vivas peleando en Cespeña, por las comandantas luchando por plaza, por todas las madres buscando en Charata. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Bueno, qué temón. No, acabo de ver la presentación, ese separador, y ¿Cómo te dejó la es presentación? tremenda, es tremenda. No, está muy bien. No, por supuesto, por supuesto. Una edición de video ahí, pero espectacular. Vamos. Qué fenómeno. Espectacular ese video. Bueno, hoy vamos a ocupar este espacio para reflexionar. Nosotros, particularmente el último programa, estuvimos charlando sobre el triple femicidio, en realidad sobre las causas que llevaron a ello, o las causas que nosotros creemos, causas sociales. No estamos hablando de causas netamente del expediente judicial, ¿no? Estábamos hablando de que en su momento hicimos una reflexión sobre todo el contexto social que llevaba no solo a esto, sino a que existiera y tuviéramos esas consecuencias a nivel general. En esta oportunidad nos vamos a charlar, a comentar, a compartir justamente otro caso, terrible caso de abuso sexual cometido por un ginecólogo de apellido Clementini. Alberto. Vos sabés que nos acercaron de que una convocatoria que hay el 14 de octubre por el ginecólogo abusador
primero abusador, ¿no? Y después es ginecólogo, Diego Javier Clementi. La convocatoria es para el 14 de octubre, que es cuando se inicia el juicio, un juicio oral y público, en el TOC 3, que sería el Tribunal Oral y Criminal número 3 en Lomas de Zamora. La convocatoria es para, repito, para el 14 de octubre a las 9 de la mañana, en Camino Negro y La Roque, que está el Polo Judicial de Lomas. Vos sabés que te quería comentar que buscando información en internet de esto, veo que lo primero que me encuentro son otros casos. Ginecólogo Gerardo Alejandro Dazer, condenado a 7 años por, aparte con inhabilitación especial perpetua para ejercer la profesión, ¿no? Acusado de abuso sexual gravemente ultrajante en un par de casos. Otro también ginecólogo, doctor Pedro Álvarez, acusado de ser abusador y varias denuncias. Supuse que son varios. Yo quise seguir esto a ver, bueno, ok, ¿qué pasa con la justicia? ¿Cuál fue la condena a estos tipos? Y vos sabés que por alguna razón las noticias solamente se centran en lo que es la parte del morbo, ¿no? Lo que te dicen es cómo fue cada caso, eh, cómo fueron los abusos, o sea, realmente el morbo. Y estos fueron casos que sucedieron en el 24, en el 25, en el 18, en el 17, por lo cual ya tienen condena. Sin embargo, no se los sigue periodísticamente. Bueno, ¿qué pasó con estos tipos? ¿No? Se quedan, te repito, en el morbo. Y realmente es llamativo. En este caso, en el caso de Diego Javier Clementi, que era director en el Centro Médico de la Mujer de Bursaco, también se desempeñaba como jefe de servicio en el Hospital Evita de Lanús. Este tipo tiene 13 denuncias. 13 denuncias, o sea, son las mujeres que valientemente y con, me imagino, claro, hay mucho más, ¿no? Por las que se animaron son 13. Eh, No hay mucho más que decir. Lo que sí es llamativo que el abogado, primero que este tipo debiera ser, yo entiendo que está el principio de inocencia, por supuesto, pero cuando hay tantas pruebas y por otro lado que puede llegar a entorpecer el tema de las pruebas, la investigación, debiera estar en una prisión preventiva. Sin embargo, lo liberaron. ¿Quién es el abogado de este tipo? El abogado es el mismo, se llama Gastón Marano, el abogado, y es el mismo que está defendiendo a Gabriel Carrizo, el detenido por el atentado, ahora condenado, ¿no? Por el atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, e integrante de la denominada Banda de los Copitos. Casualidad, no sé, pero lo que es el poder, ¿no? Enquistado en determinados profesionales. Y quería recordar nada más, ¿no? Que, bueno, nuevamente, el 14 de octubre, 9 horas, arranca el juicio de este tipo, de este abusador y ginecólogo. Y algo que me gustó, ¿no? Eh, Nada, recordarle qué es el abuso sexual. Es el delito mediante el cual una persona aprovechándose de otra por una relación de poder, amenazas, violencia o intimidación la somete a una acción que ella no puede escoger libremente. Entonces, si no hay libertad de decidir, hay abuso. Tan simple como eso. Es nada, simplemente recordarles, 14 de octubre se arranca este juicio, tenemos que visibilizarlo, no puede quedar sin castigo este tipo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Quizás para quienes no están siguiendo el caso o la noticia, esto se da, como decía Alberto, ¿no? Como se da en el marco de la profesión. Él aprovechando justamente la situación en la que se encuentran las mujeres cuando van a una consulta ginecológica e incluso yendo más allá, esto es, solicitando instancias distintas a las de la consulta, porque
en una consulta médica uno va, vamos a decirlo así, a un clínico porque tiene una tos, básicamente, y no puede ser que un clínico te pida, por ejemplo, desnudate para revisarte de los pulmones, digo, ¿no? Un poco va por esta línea, nosotros entendemos, no porque estemos en el caso, sino porque nos han traído la información y la solicitud para que se difunda, pero que poder decir que esos abusos fueron cometidos por esta persona cuando él oficiaba de ginecólogo, que este es el punto por el cual le decimos el ginecólogo abusador o el abusador ginecólogo. Y también que lleva consigo todo un momento de vulnerabilidad, La de relación de poder, ahí está. exacto, exacto, que muchas veces parece como que, bueno, es el médico, quizás es así, no sé, una duda, uno no sabe, uno dice, bueno, la verdad es que está un poquito zarpado este médico, pero cuando ya se cometen otro tipo de abusos, que no solo es el acoso, sino ya es el abuso, claramente estamos hablando de una persona que no solo tiene que ser enjuiciada, sino que tiene que ser conocido públicamente el caso, conocido públicamente su nombre y ojalá, ojalá que ese juicio arranque y lleve la condena que merece con la inhabilitación, por supuesto, para ejercer esa profesión. Y vos sabés que en algunos casos, antes, un poquito más, de hace un par de años, en algunos casos, de acuerdo a la versión de las denunciantes, estas agresiones se habrían producido hacia mujeres que concurrieron por un aborto cuando aún no se había sancionado la ley IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, actuando la penalización de la práctica como un reaseguro para que no existiera una denuncia. O sea que la persona iba a hacerse un aborto y el médico se aseguraba, como eso era un delito, en que podía hacer lo que quisiera porque sabía que la paciente no iba a denunciarlo. Sí, es un gran tema, más allá de este caso, es un gran Qué tema la terrible. condición de las Sí. mujeres y en su caso también de las diversidades, cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de consulta que tenga que ver con nuestra parte de la esfera íntima. Así que está, ¿cómo puedo decirlo? Está atinado y me parece muy oportuno remarcar que no es un caso aislado, pero que es necesario visibilizarlo y darle difusión y acompañar en octubre, no, perdón, sí, el Sí, 14 el de 14. octubre. El El 14 de 14 de octubre octubre. a las 9 de la mañana, Camino Negro y Y La Roque, Lomas de Lomas Zamora. de Zamora. Bien. No, terrible, la verdad que me quedo con esta sensación, ¿no? Que siempre decimos acá en el programa y que creo que la mayoría tiene, que cuánta vulnerabilidad y Sí, esta cuánto cosa de, abuso, y cuánto cuánto abuso abuso de y cuánta poder. necesidad tenemos de seguir desde los feminismos, Sí, charlando, hablando, juntándonos, protestando, criticando, y poniendo el cuerpo, pasándonos los pueblos que sean necesarios, pero incluso también tratando de transformar las realidades, porque no puede ser que todo el tiempo tengamos que salir a denunciar. Tiene que haber un momento en que la sociedad también, en todo su conjunto, pueda entender que ya esta manera de tratarnos no es ni sana ni digna. Y aparte no nos olvidemos que en estos últimos 3 días apareció, creo que fue ayer, la madre e hija muertas. Anteriormente, una chica de 22 años en un aljibe. O sea, es increíble cómo las matan, es increíble. Esta frase de que es tan fuerte y tan real, ¿no? Que nos están matando, esta frase de las chicas, las compañeras feministas, es, creo que más que nunca es bastante doloroso y bastante fuerte, ¿no? Y bastante marcada por un contexto de gobierno en donde se nos niega como situación, sí, como no. historia, Y que como no vida, acompaña, como parte del mundo. que desmantela todo, que quita el dinero, para esto no hay dinero, pero hay dinero, por ejemplo, para hacer la nueva reimpresión de las boletas. Vieron que esas cosas también están pasando ahora. Vamos Todo un tema. a charlar mínimamente sobre eso y Sí, es nos vamos importante. despidiendo. Buenísimo. Bien, bien. Particularmente el jueves que viene vamos a seguir igual con esta Sí. línea de la campaña. Bueno, contexto, estamos en la campaña, estamos en medio de este ejercicio de la democracia. Perdón, y también creo que tenemos una invitada muy especial el jueves que viene.
Contanos. Exactamente, exactamente. Estábamos en esta, que estamos en campaña, estábamos, decía, en el ejercicio propio del derecho político como ciudadanía a ejercer el voto y ser votado. Y en esa que estamos, ya habíamos adelantado el último programa que tenemos a la compañera Agostina Audín en nuestra lista como candidata para diputada por la Ciudad de Buenos Aires, en la lista de Frente Patria. Recordamos también que es una boleta que es un tipo de votación con boleta electrónica, perdón, boleta papel. Era para aclarar y lo oscureció. Que no dijo. es electrónica, sino que es boleta única de Era papel. boleta papel. Sí. Y la cuestión con esto es que al ser boleta única, como dicen acá, Sí. todos los candidatos tuvieron un plazo, tuvieron un calendario Pero cuando se típico. destapa la olla, Sonia, ¿qué pasa? Claro, el tema es que uno de los partidos tuvo la situación con Expert, básicamente Claro. tuvo Expert. Le suena, ¿no? Sí, el jueves que viene lo Sí, agarramos de sí, porque nuevo. hay mucho para Y cortar. tuvieron que reimprimir, porque lo sacaron de la lista y tuvieron que reimprimir la boleta, o mejor dicho, tendrían que reimprimir la boleta. No, está ahí ya dijo el juez que no lo iba a hacer, rechazó, pero bueno, ellos van a pelearla hasta lo último, seguramente. Claro, claro. La idea es esta, ¿no? Como tratar de tapar lo que realmente son, lo que realmente traen y lo que realmente le están imponiendo a la sociedad, ¿no? Sí. Contratos con narcotraficantes, abusos de poder, coimas, 3%, como toda la línea, ¿no? Y aparte llevarse por Em, delante, perdón, Sonia, llevarse por delante el tema de la ley que implica paridad de género en la boleta. Ellos quieren saltar por encima de una candidata, ponerlo a Santilli, porque es el más conocido acá en la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires, y lo quieren poner a él como candidato, pero le están diciendo que no se puede hacer. Claro, es que hay una realidad. Primero que la boleta, las candidaturas tienen un sistema Claro. que por la ley de participación política equitativa va un compañero, una persona masculina, y esto es otro temón, porque acá tenemos todo el tema de las diversidades, de que no Sí. se considera ni femenino ni masculino. Entonces me parece que es todo un temón muy amplio. Sí, sí, Si sí. quieren lo vamos trabajando en los próximos programas, que tiene que ver con esto. Cuando está diseñado el sistema, candidato, candidata, candidato, candidata, si se baja el primero, asume inmediatamente la titularidad, digamos. El segundo, en este caso la segunda. Pero, como vos decís, no es, no atrae, No la es conoce una nadie. persona que vos digas Claro. su nombre y inmediatamente la asocies a un partido político o a la instancia de la política. Entonces, como buscan a alguien que mínimamente tiene un reconocimiento en el marco de la política. Lo que sí nos pasa como ciudadanía, como pueblo y demás, es que Santilli está como, no me sale, bueno, saltando de provincia de Buenos Sí, Aires a como, Ciudad de como Buenos nuestro Aires. actual jefe de gobierno. que salta. Claro, claro, lo que voy es como en esta línea de lo impresentable que son, no solo que quieren pasarse por encima todo el sistema de calendarios que hubo, de plazos y demás para todos los partidos igual, sino que además están poniendo un candidato que todo bien con que a ellos les cierre, pero a nosotros como sociedad tendría que hacernos un poquito de eco el hecho de que anteayer era el ferviente ciudadano de la provincia de Buenos Aires y hoy el ferviente ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. Como bueno, mañana no sé, chicos de Neuquén, vean, porque me parece que por ahí si tiene una elección va para allá. Sí, son multipropósitos, todo es impresionante. Son impresentables, son multiimpresentables, diría yo. Impresentables son, sí, tal cual. Pero bueno, lo cierto es que en el medio de todo esto cae, por un lado, el hecho de pasarse por donde ya saben todas las instituciones. Segundo, tener ese acomodo, tratar de buscar el acomodo, de que a mí me cierra así, mejor lo bajo, lo saco, lo corro, como decíamos hoy, ¿no? Esto de, si no es a fuerza de garrote, entonces que no sea. Claro. Y también esperarnos y pensar en esta, ¿no? Cómo se espera o cómo se está planificando o viendo, dejando entrever, cómo quieren ver, planificar la elección. Porque me parece que si vos estás bajando de la boleta y estás solicitando, como decía Lula, que sí o sí se te tenga en cuenta y te hagan una excepción, entonces no te importa el actual escenario. Lo que te importa es ganar, a como Sí, sea. totalmente. Y Sí, me parece sí. que ese a como sea es lo que nos retrotrae a eso que decíamos hace un rato cuando hablábamos del Congreso y de la situación política,
a la década infame. Me Claro. parece que tenemos que estar muy atentas y atentos a que esto no se vuelva un sitio y un momento histórico en donde un partido político o una fuerza política o un frente haga lo que se le dé la gana. Parece que hay algo que tiene que ver con el valor y el respeto a la democracia. Así que, para no explayarme más, Sí, sí. si quieren, Ah, perfecto. Claro, no saben dónde ponerlo, pero vamos a ver qué pasa de acá a unas semanas, porque todos los días hay una noticia nueva. Así que hoy allanaron su casa, bueno, se supo que al final sí hizo muchos viajes porque habló narcotraficante. Y le firmaron rápidamente también la extradición. ¿Viste, Soñas? Como que todo van haciendo tac, 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 tac. Así que increíble, impresentables, realmente. si quieren, la damos por... ¿Terminamos? Bueno, muy bien. Vamos cerrando entonces este programa que tuvimos hoy un montón de cosas. Fue muy, muy interesante. Cada vez nos sentimos un poco más relajados, pero bueno, muy felices de poder hacerlo y estar, que ustedes estén del otro lado, ¿no? Queríamos tomar un momento para decir gracias. Gracias por el encuentro de hoy, por la escucha atenta, por las risas compartidas, por las dudas, por las idas, por la entrega. Ideas, perdón, por la entrega. Lo que hicimos hoy no fue solo ensayar un programa de radio, fue empezar a construir una voz colectiva, fue mirarnos y reconocernos en lo que tenemos para decir, fue darle forma a ese deseo que venimos gestando. Perdón, estoy cansada. Hoy se nota que hoy es un jueves largo. Fue darle forma a ese deseo que venimos gestando, que el barrio suene, que se escuche nuestra palabra con fuerza, con alegría, con militancia. Cada intervención, cada gesto, cada silencio, cada error, todo tuvo sentido, porque lo hacemos desde el compromiso, pero también desde el amor. Y porque sabemos que la política no es solo trinchera, también es abrazo, también es creación. Gracias por ponerle el cuerpo, la voz y el alma. Esto recién empieza y ya se siente poderoso. CPC por el aire.